San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Aquí Fray Miguel me estaba distrayendo con los chistes. Y bueno, gracias por permitirnos estar en sus hogares. Como saben, ya desde la semana pasada solamente por internet. Y bueno, aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Ahora cedo la palabra a los hermanos porque hoy está el equipo completo. ¿Será los propósitos de Cuaresma? No se crean. Es que, sí, vamos, sí, que ahora se ha podido, venga. Y bueno, qué bueno que están con nosotros. Estamos ya terminando esta última semana de Cuaresma. Se acerca la grande fiesta de nosotros los cristianos. Y bueno, hoy los temas en relación con el hermano Francisco van a ir en esta línea. La semana pasada nos habíamos quedado comentando dos cartas que tenían que ver, al hermano León con la grande libertad, el grande respeto que tiene por la conciencia de los hermanos, y la otra a San Antonio, en la que, hablando de los estudios, decíamos, no es que Francisco no quisiera los estudios, pero nos ayuda a estar atentos a que el estudio o lo que hagamos, cualquier profesión, cualquier cosa, no nos distraigan de lo esencial. Pero les cedo los micrófonos a los hermanos para que los saluden. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Noches, tardes, hoy nomás, se me lo vengó la traba. Noches, tardes, mañanas o como sea. Es que ahora estamos por internet, fíjense nada más. Nos hemos desligado del radio, fíjense. Ahora vamos a viajar por esas ondas más elevadas que es el internet. Vamos progresando. Bienvenidos, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y pues a pesar de, como dice Padre Nacho, ya estamos en la recta final de la Cuaresma. A pesar de eso, pues nosotros desde nuestro ser franciscano vemos la penitencia, estas penitencias cuaresmales, no como algo impositivo, algo muy pesado, sino como aquello que realmente nos libera de ciertos egoísmos o de ciertas cosas que nos atan, pues. Entonces, por eso, contemplando la Cuaresma desde el punto de vista franciscano, no deja también de tener alegría, sencillez, humildad, felicidad en el fondo de todo. Y un saludo pues para todos los que nos siguen. Ahora pues vamos a estar ahí en internet, va a ser más fácil que nos contacte, que se ponga a ver un programa que ya pasó o en vivo también nos puede contactar. Y un saludo para todos ustedes entonces que nos escuchan ahorita en este momento en vivo, y para los que nos escucharán después también. Un saludote de paz y bien, y un saludo pues para toda la familia franciscana, sobre todo para nuestros familiares que nos escuchan por allá, los míos en Monclova. Hace ratito hablé con mi mamá, ya estoy fortaleciendo los lazos familiares. Y entonces un saludo para todos ellos, espero que nos estén escuchando. Y pues les cedo ahora también acá la estafeta a Edgar, que es el que nos va a continuar con el primer segmento que ya tenemos programado para ustedes. Pues sí, muchas gracias, bienvenidos por estas vías electrónicas ahora en el www.coinoniaradio.org o en tjcatólico.com. A todos los que nos escuchan, bienvenidos, gracias. Este es su programa, esta programación de Coinonía es para ustedes. Y también a los que nos se están viendo por internet, muchos saludos. Se pueden comunicar todavía con nosotros al 622-8962, que son los teléfonos en cabina. Si nos hablan de Estados Unidos, como mi tía Rosa que nos está escuchando, en el 866-228-4305. Si nos escuchan del interior de la República, de más allá de las fronteras de Tijuana, como por ejemplo Mexicali, con la OFS que nos escucha por allá, en Ensenada también, que nos escuchan muchos amigos y conocidos, nos pueden llamar, contactar alguna información que quieran saber o que quieran que tratemos nosotros en el programa al 01800-788-7606. Estamos para servirles, estamos con todos ustedes. Y pues como ya dijo Fray Miguel, vamos a avanzar un poco con
esta costumbre del programa de escoger vidas de santos, ver ejemplos de vida de santidad franciscana que nos dicen que este camino de acercarnos a Dios, como lo hemos visto en la Cuaresma, es lograble, como el ejemplo que nos da el día 3 de abril, el beato Gandulfo de Vinasco. Gandulfo de Vinasco nació en la ciudad de Vinasco, en Milán, hacia el año de 1200, de la familia de los Sacchi. Siendo muy joven y en vida misma de San Francisco, entró en la orden de hermanos menores. Ordenado sacerdote, ejerció con gran celo y mucho fruto el ministerio de la predicación, primero en el norte de Italia y luego en la misma Sicilia. Alternaba la actividad apostólica con la vida contemplativa, recorría pueblos, ciudades y pasaba temporadas retirado en una ermita. Se cuentan de él muchos milagros. Él murió en Polizzi Generosa, en Palermo, el 3 de abril de 1260. Otro beato también de la época de San Francisco, que recordamos el mismo 3 de abril, es el beato Juan de Penna. Nació hacia el año de 1195 en Penna San Giovanni, en las Marcas, donde murió el 3 de abril de 1271 o 1275, no estamos muy exactos de ello. Fue ordenado sacerdote y se dedicó a la predicación y al apostolado de la caridad en el sur de Francia y en su tierra natal. El capítulo 45 de las Florecillas lleva este título. Como un hermano por nombre Juan de la Penna fue llamado por Dios a la orden aun cuando era niño. En 1213, la predicación y el ejemplo de un compañero de San Francisco, Fray Felipe, llevó a Juan a vestir el sayal franciscano. En 1217 fue enviado con otros compañeros a la Provenza para hacer frente a la herejía albigense, restaurar la fe católica e implantar la orden. Juan se consagró a la predicación y al cuidado de los leprosos y de otros enfermos. En 1242 regresó a Italia, donde por su carácter apacible y bondadoso gobernó conventos y armonizó el apostolado con la contemplación. Estos dos grandes ejemplos que nosotros tenemos de el beato Gandulfo de Vinasco y Juan de la Penna para este día 3 de abril. El día siguiente, el día 4, recordamos la memoria de San Benito de Palermo, también conocido como el Moro o el Negro. Nació en 1526 en San Fratello, cerca de Messina, en Sicilia, de padres cristianos, descendientes de esclavos negros procedientes de África. Desde niño se dio a las muestras de gran bondad, en especial para con los necesitados, y se dedicó a cuidar los rebaños de su amo. Ya a los 21 años se unió a una comunidad de ermitaños que observaba la regla de San Francisco en 1562. Cuando Pío IV la disolvió, ingresó en la orden franciscana. No tenía estudios, pero sus dotes naturales y espirituales de consejo y prudencia atraían a una multitud de gente. Aunque hermano lego, fue no solo cocinero, sino también guardián del convento de Santa María de Jesús en Palermo y maestro de novicios. Los hagiógrafos le atribuyen dones carismáticos extraordinarios y grandes milagros, muriendo en Palermo el 4 de abril de 1589. Uno de los ejemplos también que tenemos de estas grandes vidas la tenemos el día 6 de abril con la beata Pierina Morosini, que nació en 1931 en Fobbio di Albino, en Bérgamo, en Italia. Desde niña manifestó una profunda piedad, iba a la escuela y, siendo ya la mayor de 9, ayudaba a las tareas domésticas. A los 15 años fue admitida en la factoría textil de Honegger de Albino. Temprano, después de oír misa y comulgar, tenía que caminar 4 kilómetros para llegar a su trabajo. Se enroló en la vida y apostolado de su parroquia. Fue catequista, trabajó en favor del seminario y de las misiones, y en 1957 asistió a la beatificación de María Goretti, que le servía de modelo. Quiso ser religiosa, pero su familia no podía prescindir de su sueldo, por lo que sacrificó ese deseo. Durante una hospitalización conoció al padre Luciano Mologni, capuchino, que en adelante fue su confesor y director espiritual. Ingresa en la orden franciscana seglar, y el 4 de abril de 1957, cuando regresaba de su trabajo, fue asaltada por un joven que pretendió abusar de ella. Al oponerse, la golpea y con una piedra hasta dejarla inconsciente. Tras ser hospitalizada, murió 2 días después.
Fue beatificada por Juan Pablo II el 4 de octubre de 1987. Uno de los grandes ejemplos, como su gran ejemplo Santa María Goretti, de gente que trata y busca que esta vida se viva con realismo, se viva con sinceridad y se entregue con todo lo que Dios nos pide, que precisamente es este sacrificio. Al igual que lo hizo el beato Tomás de Tolentino, quien nació en Tolentino, Las Marcas, Italia, hacia 1260. Siendo joven ingresa en la orden franciscana en la corriente de los espirituales, capitaneados por Ángel Clareno, con los que compartió empeño por volver a la estricta observancia de la regla y la pobreza de San Francisco. A pesar de la buena voluntad, su rigidez y los excesos de su fervor, lo enfrentaron con la orden y la iglesia. Estuvo recluido y liberado, marchó como misionero a Armenia, de donde regresó como enviado del rey de aquella tierra. Luego, llevado de su celo apostólico, emprendió otros viajes hacia el extremo oriente. Camino de China, donde estaba Juan de Montecorvino, llegó a la isla Salecete, cerca de Bombay, en la India, de mayoría musulmana, donde fue bien recibido en la ciudad de Thana por cristianos nestorianos. Allí estuvo proclamando la fe cristiana hasta que el cadí lo hizo degollar a él y a 3 de sus compañeros el 9 de abril de 1321. El beato Odorico de Pordenone regresó con sus restos a China. Este es uno de los grandes ejemplos del beato Tomás de Tolentino, que nos muestra que cuando hay perseverancia, que cuando hay camino, no importa qué obstáculos hay, Dios siempre va a obrar en nosotros y a través de nosotros. Él sacrificó su vida en las misiones, pero su gran anhelo, su gran sueño siempre fue vivir el espíritu de San Francisco de Asís, caminar conforme a su regla y, siendo así, entregarse a todos, en general, musulmanes, cristianos, católicos, budistas, que todos conozcan al Señor, creador del universo. Y así, con este ejemplo de Tomás de Tolentino, nos vamos al corte, pero no se vayan. Este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Koinonía Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Koinonía necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos aquí de regreso, gracias por acompañarnos. Y bueno, Fray Edgar va a concluir este segmento con una noticia. Otra sierva de Dios
Bueno, él les va a presentar eso, una Clarisa. Ahora, si quieres, Sí, presenta les esta presento. noticia y para luego continuar. Que Fray Miguelón dice que quiere contar chistes. Bueno, Ahorita. Contamos espero que esta sirvan sus chistes. esta alegría que compartimos con toda la iglesia. La familia franciscana comparte otro ejemplo más de vida de santidad. Fue usando la nomenclatura, ya que estamos en el internet nada más, usando la nomenclatura del internet, fue posteado el 9 de abril de este 2014 en esta causa de postulación ya aceptada. El martes 3 de abril del 2014, el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia privada a su eminencia reverendísima el señor Cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. En el transcurso de esta audiencia, el Santo Padre ha autorizado a la congregación promulgar, entre otros, el decreto respectivo a las virtudes heroicas de la sierva de Dios, Clara de la Concepción, llamada en el siglo Juana de la Concepción Sánchez García, monja profesa de la Orden de Santa Clara, nacida en Torre de Cameros, Logroño, España, el 14 de febrero de 1902 y que de sus restos descansan en Soria, España, fecha en la que murió el 22 de enero de 1973. Han sido aprobados los decretos sobre las virtudes de esta sierva de Dios. Otro nombre más para nuestra alegría en la vida franciscana, de ejemplo de vida y de entrega, de una religiosa que vivía en contemplación y vivía el misterio de la fraternidad a través de la oración constante a nuestro Señor. De estar juntas rezando y viviendo y tratando de, como fraternidad, adorar y alabar al Señor que está en el santísimo sacramento del altar, dirían por ahí. Y pues este es uno de los grandes gozos. Tenemos es una noticia que podemos compartir con ustedes, que si quieren abundar en ella o encontrarla más, lo pueden hacer en el www.ofm.org. Es la hoja de la Orden de Frailes Menores en el internet, donde pueden ustedes informarse de muchas otras noticias que tenemos para ustedes. Y pues muchas gracias. Cerrando el segmento y pasándole los micrófonos a Fray Miguel, que le urge contar un chiste ya, que está desesperado porque tiene tantos chistes. No, si ahora ando buscando, pero no es fácil porque tiene los chistes que tienen que pasar la censura. Tienen que pasar ¿verdad? la censura, pues, y luego, pues, no. Pero bueno, no me voy a hacer del rogar, ¿verdad? Aquí nos va. Qué sacrificado, Un señor llega a una tienda de esas de donde venden pues muchas cosas y pide Ay, qué genérico, o sea, pide, bueno, les voy a decir que pide y ya saben a qué tienda llegó. Dice, ¿me da un bote de esos de veneno para matar cucarachas? El vendedor le pregunta, ¿para llevar? Dice, no, si quieres te traigo las cucarachas. Pues sí, bueno, llega, un ladrón le dice a su víctima, esto es un asalto, deme todo su dinero. Óigame, usted no sabe con quién se está metiendo, soy un político muy influyente. Le dice, bueno, en ese caso devuélvame todo mi dinero. Bueno, colega. Ya tengo otros dos, pero los puedo contar más al rato. Cuéntalos más al ratito. Más al ratito. Bueno, entonces estamos ya terminando estamos en la última parte del tiempo de la Cuaresma. Y durante toda esta cincuentena de días que se van a completar el próximo sábado, pues nosotros como cristianos, como iglesia, entramos en este proceso de preparación para la Pascua. Al inicio de la Cuaresma, aquí habíamos comentado cómo para todos nosotros no tiene que ser la Cuaresma o no tuvo que haber sido un tiempo de tristeza o de poner cara larga. No, al contrario. Cuando uno está preparando una grande fiesta, un grande evento, una graduación, un examen, uno se prepara de la mejor manera, hasta con un cierto gozo, porque sabes que tal vez te pones a dieta o no sé qué tantas cosas haces, pero porque tienes en la mente la finalidad, el objetivo. Entonces nosotros estamos como iglesia a punto de llegar a la meta de la Cuaresma, que es poder vivir, celebrar profundamente el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. Dos cosas que no debemos despegar. A veces nos gusta un poco hacer mucha insistencia, mucho énfasis en la muerte. Como que nos gusta un poco, pues así, decirnos que somos pecadores, y pues sí, eso Dios lo sabe, y la verdad que lo somos.
y es parte de nuestra condición humana. Pero la grandeza de la Cuaresma estriba, justamente en que es un tiempo para nosotros, en el que el Señor, vamos a decir, se pone como de oferta, hace rebajas. ¿Sí? Sí, es eso. Entonces hay que aprovechar la oferta, hay que aprovechar la rebaja. Es decir, Él se pone, por utilizar una expresión coloquial, se pone de modo, a nuestro alcance, para que quien quiera de nosotros, todos nosotros, quien así lo desee, quien de veras lo procure, pueda tener de Él paz, perdón, y sobre todo es importante entender que las prácticas de la Cuaresma no tienen solo como finalidad que nosotros, nos humillemos. No, al contrario, la finalidad es que nosotros crezcamos como personas, como seres humanos, como cristianos, como discípulos de Jesús. Es un tiempo de libertad, es un tiempo en que hacemos un balance, es un tiempo en el que al hacer el balance nos preguntamos, caray, yo así, ¿soy feliz? ¿No soy feliz? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces podemos recuperar esta capacidad de vivir mejor, de poner orden en nosotros, de tomar control de nuestra vida, al tomar control, de ser más libres, de ser más responsables y por lo tanto más felices. A veces es difícil hablar de felicidad en la vida cristiana porque, sí, por un lado es la idea que existe en el mundo de hoy, que yo nací para estar feliz, para estar contento. Es importante entender que en términos cristianos la felicidad no es como, por decirlo de una manera, como a veces la sociedad piensa. No se trata de algo superficial, de esto simplemente estar a gusto, de no estar preocupado, de que las cosas se me den fácilmente, no. Es la felicidad cristiana de la que estoy hablando, tiene que ver con esta capacidad incluso de dar la vida por algo que merece la pena, de dar la vida, de esforzarte por algo que es valiosísimo, que es importante. Y bueno, como alguna vez he dicho en misa, y lo digo ahora acá, es simplemente hacer realidad este famoso dicho mexicano, que el que quiera azul celeste, que le cueste. O sea, tienes que saber pagar el precio. Tienes que saber renunciar a ciertas cosas para luchar, obtener e ir abonando para tener aquello que es lo más valioso. En este caso, la libertad, la plenitud, una vida con sentido, o sea, una vida que tiene un sentido, que sabe ver más allá de las propias narices, de solo lo que tienes aquí a mano alrededor. Justamente en la iglesia, en la liturgia, estos últimos domingos, hemos hecho un camino de conversión, un camino de fe, acompañados del Evangelio de San Juan. Comenzando por la Samaritana, se nos invita a comprender que esta sed profunda que experimentamos todos, solo Dios la sacia. Después, como el ciego de nacimiento, tenemos que entender que también necesitamos de Dios esta luz, esta capacidad de discernir, de distinguir, para poder ver lo que nos conviene de lo que nos hace daño, para poder dejar de andar a tientas como a ciegas por este mundo y entender que el camino que Dios nos propone es el camino de la plenitud. Y como Lázaro, también nosotros estamos llamados, el domingo pasado, a dejar la cueva de nuestros miedos, de nuestro egoísmo, a dejar la pudrición de una tumba en la que a veces estamos encerrados y agazapados, a experimentar, a contemplar a Jesús que llora compadecido ante la tumba de Lázaro, ante nuestras propias tumbas, y nos grita con voz potente: sal de ahí, porque yo no te hice para la muerte, te hice para la vida. Entonces, este es el proceso en el que todos nosotros nos hemos, digamos así, embarcado en estos días de la Cuaresma que estamos a punto de terminar. Y siguiendo el ejemplo, digamos, las enseñanzas también del hermano Francisco, yo aquí tengo algunos extractos de una antigua leyenda que entre nosotros se conoce como la leyenda de Perusa. Perusa es un pueblo cercano a Asís, donde se dice que los primeros compañeros de Francisco se retiraron para tratar de poner juntos un poco las memorias que ellos tenían o la experiencia que ellos tuvieron de Francisco. Y entonces, de esta leyenda, y bueno, esto era para mandarlos al ministro general, que quería hacer una biografía definitiva de Francisco que sirviera a los hermanos. Estábamos hablando que Francisco tendría apenas que 30 años de muerto cuando esto se empezó a escribir. Entonces, entre nosotros sabemos muy bien cómo para Francisco su pasión fue Jesús. Todo el misterio de la vida de Cristo fue la pasión de Francisco.
Él nunca se propuso fundar nada. Su único propósito, lo que Dios a él le inspiró, lo que a él le llamó la atención, lo que a él fascinó, fue la persona de Jesús, que por amor a nosotros se hace hombre, que se hace con toda su vida y lo que enseñó se hace camino, y Francisco dirá, para que sigamos sus huellas, y que culmina con una muerte terrible. Y pues sí, es cierto que Francisco, aunque en los Salmos de la Pasión, unas oraciones que él escribió que al inicio los frailes leíamos, rezábamos junto con la liturgia de las horas. Entonces, que en estos Salmos de la Pasión, así le llama, Salmos de la Pasión, pero es interesante que aunque hace énfasis un poco en la muerte de Cristo, siempre utilizando palabras de los Salmos, siempre todos los Salmos terminan con una conciencia de agradecer y glorificar a Dios, porque Cristo, al entregarse por nosotros, lo hace para nuestra salvación. Y como que detrás, en la idea, en la mente de Francisco, lo vamos a ver enseguida, él está siempre pensando en lo que Jesús hizo o padeció por nosotros, pero no lo piensa como un muerto, como a veces resulta entre nosotros, sino como uno que está vivo. Es decir, aquel que atraviesa por un camino tremendo de sufrimiento, de dolor, pero que con su vida ahora, su vida resucitada, nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo, ustedes también pueden, ya no tienen por qué ser esclavos del mal ni de nada. Pero bueno, no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Todos los que formamos el equipo Koinonia Radio te hacemos una cordial invitación. A todos los amigos Koinonia los esperamos este próximo 12 de abril a las 11 de la mañana para vivir juntos la celebración eucarística, un momento de reflexión por un servidor, Padre Israel Ángeles, y posteriormente la convivencia y la fraternidad. Gracias por tu apoyo, te esperamos. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre 500,000 y 850,000. El gobierno mexicano solo estima en unos 100,000 abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Estás escuchando Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en San Francisco,
un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, aprovechamos para mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando, a Gloria Minjares, a la hermana Vero, en fin, a todos los que nos están escuchando o siguiendo por internet, a nuestros amigos de Durango, Aguascalientes, en fin, quien nos está siguiendo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, todo esto de insistir un poco en la devoción de Francisco, en la pasión de Cristo, o sea, la pasión de Jesús, lo que apasionó a Francisco fue la persona de Jesús, con todos los misterios que esto implicaba. Entonces por eso él se enternecía cuando contemplaba el Belén, es decir, el nacimiento, y quiso representarlo. Y de la misma manera la pasión de Jesús lo impactaba profundamente. Como ustedes sabrán, al final de su vida se dice que él, estando en meditación en un monte que se llama el Monte Alvernia o la Verna, nosotros recordamos este acontecimiento el 17 de septiembre, se dice que Francisco estaba en profunda oración, había una profunda crisis en su vida, no entendía algunas cosas, en fin, y él le llega a pedir a Jesús que le conceda dos cosas. Por un lado, sentir el dolor que él sintió cuando estaba muriendo por nosotros en la cruz, pero al mismo tiempo el amor que lo llevó a poder atravesar este sufrimiento, este dolor, por la salvación del mundo. Entonces Francisco baja de esta montaña estigmatizado, es decir, sus manos, sus pies, su costado atravesado con llagas. Se dice pues que Jesús le regaló sus llagas, es decir, le permitió experimentar el dolor. Imaginen a Francisco, porque lo que se sabe es que él las ocultaba, él no quería que la gente se diera cuenta, solo un grupito de 3 frailes que siempre estaban con él y que lo asistían se daban cuenta, y bueno, pues le hacían curaciones y demás. Estas llagas nunca cerraban, y obviamente a cada paso, a cada movimiento, cada tosido, lo que fuera, pues le provocaba un profundo dolor. Al mismo tiempo, esta profunda paz, este profundo gozo de padecer junto con Jesús por la salvación de la humanidad. También Francisco, en los últimos años de su vida, bueno, él nunca se cuidó físicamente, y entonces se sabe que tenía algunas enfermedades. También cuando estuvo en Egipto, que duró aquel año entre los musulmanes, que se entrevista con el sultán y todo aquello, él vuelve con una enfermedad de los ojos, una especie de, ¿cómo se llama? Sí, dicen otitis, que le lagrimeaban, que no veía bien. Como una otitis. Sí, al grado de que, bueno, aquello, cualquier luz tracoma. ¿No? Pues no sé, pero era algo así. Entonces ya por casi no veía, cualquier luz le provocaba un profundo dolor. En aquel tiempo no usaban lentes de sol ni nada, él nomás se tapaba la cabeza, la cara con las mangas del hábito, en fin. Pero cuando le decían los frailes, cúrate, te vamos a llevar al médico, etcétera, etcétera, él le gustaba no preocuparse, no hacerle mucho caso a las enfermedades. Y él más bien, eso se dice que le ayudaba a meditar en la humildad del Hijo de Dios. Entonces, lo que para la carne era amargo, se le hacía dulce a él en su espíritu. De tal manera, dice esta leyenda de Perusa, se dolía a diario de los sufrimientos y amarguras que Cristo soportó por nosotros, y de tal manera se sentía mortificado en su interior, que no se preocupaba de sus propias dolencias. Cuando algo le dolía, él pensaba, y Jesús sufrió más por mí. Y Jesús sufrió más por nosotros. ¿Qué sentiría Jesús cuando lo dejaron solo? ¿Qué sentiría Jesús cuando, estando en la cruz, la gente se burlaba de él, al Hijo de Dios, y todo el mundo le decía cosas? No se compadecían del dolor, del sufrimiento. Como quiera que hubiera sido, estaba agonizando en la cruz, y la gente, en lugar de compadecerse del dolor de pudiéramos decir, un pobre desgraciado, no es un pobre desgraciado Jesús, pero bueno, cualquiera de nosotros siente compasión ante el sufrimiento, el dolor, la agonía de otro ser humano. Pero curiosamente, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, parece que fue al contrario. Mucha gente se enardecía, se burlaban, le decían, y esto a Francisco le provocaba tanto dolor, que se dice que él frecuentemente se retiraba al campo, al monte. Él le gustaba mucho pasar tiempos en soledad en el campo, en el monte, en algunas cuevas.
y que a veces meditaba profundamente la pasión de Cristo contemplando una cruz, se hacía una cruz de palo y ahí él se ponía y contemplaba y trataba de imaginarse lo que Jesús sufrió, y de pronto le producía tanto dolor que lloraba y lloraba y lloraba. Y hay una historia de un hombre que pasa por ahí un día y le pregunta que por qué llora. Entonces, conmovido de piedad, Francisco empieza a preguntarle, a contarle lo que él estaba meditando, lo que debió haber sido el dolor de Jesús, etcétera. Y llega a decirle al Señor, son palabras medievales, pero dice: de esta manera debería ir yo, sin vergüenza alguna, por todo el mundo, llorando y sollozando por la pasión del Señor, por la pasión de mi Señor. Y le fue contando lo que él meditaba, lo que él se imaginaba, lo que él, o sea, tratando de ponerlo, de hacerlo imaginar lo que debió haber padecido Jesús, que aquel hombre comenzó a llorar y a derramar lágrimas abundantes junto con el hermano Francisco. En fin, se sabe pues que para Francisco la cruz, la pasión, el nacimiento, fueron temas que él siempre utilizó, que él siempre reflexionó, que a él lo conmovían, a él lo apasionaban, al grado de que pues deja esta herencia en los hermanos, y como pues así como de su meditación del nacimiento de Jesús, después los hermanos empiezan a desarrollar los nacimientos, o sea, la representación gráfica del nacimiento de Jesús, los belenes, o así como les llamamos. También en torno a la meditación de la pasión de Cristo empezó a surgir un movimiento que se convirtió en artístico, cultural y sobre todo religioso, que tiene como centro a la persona de Jesús, padeciendo, sufriendo, muriendo. No porque de suyo nos gustara o nos guste o nos deba gustar el sufrimiento de Jesús, sino porque tenemos que pensarlo siempre. Cada que vemos una cruz, además de meditar en lo que Jesús padeció por nosotros, debemos siempre pensar en lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros, de manera que nadie pueda sentirse tan pecador que Dios no lo pueda perdonar. Nadie pueda sentir que sufre tanto y como para que Dios no comprenda su profundo sufrimiento. Jesús sufrió todo por nosotros. Y decía, entonces empieza este movimiento cultural porque por un lado los frailes irán desarrollando esta grande devoción a la Tierra Santa y a los signos de la pasión de Jesús. Con el tiempo se va a desarrollar lo que hoy conocemos como el Vía Crucis. Vía Crucis quiere decir Vía Crucis, Vía Crucis, o sea, el camino de la cruz. Fue como una meditación que los franciscanos empezaron a expandir por toda la iglesia, tratando de pensar o acompañar a Jesús en sus últimos momentos en este mundo, desde que es aprendido, juzgado, y cómo va por la calle cargando la cruz hasta llegar a ser crucificado, después morir, ser sepultado. Y hoy se le añade siempre, porque pues la historia de Jesús no termina en el sepulcro, Jesús está vivo, ¿no? Entonces se le añade siempre esta meditación sobre de la resurrección de Jesús. Entonces, muy pronto, después de la experiencia de Francisco en Tierra Santa, en tierra del Islam, los franciscanos empiezan a incursionar en Palestina, o sea, lo que en ese momento era Palestina, lo que nosotros consideramos la Tierra Santa, al grado de que pues por muchos siglos fueron los únicos representantes de la Iglesia Católica de rito latino en los santos lugares. Y si hoy los católicos de rito latino podemos visitar, estar allí, tener santuarios en la iglesia, o sea, la vida de la iglesia pudo continuar de rito latino, fue precisamente gracias al sacrificio, al esfuerzo de tantos hermanos nuestros que allí pues fueron martirizados a lo largo de los siglos, acompañando a los cristianos de rito latino, también a los cristianos de rito oriental. Pero bueno, si la Iglesia Católica Latina está allí, la Iglesia Católica Romana está allí, es gracias a este esfuerzo de los franciscanos, pero su esfuerzo, su sacrificio surge de esta fascinación por conocer, por ver los santos lugares, por estar allí donde Jesús estuvo, por meditar allí en el lugar
los sitios, el aire que Jesús respiró, el polvo que tal vez comió, el lugar donde Él entregó su vida por la salvación de la humanidad. Entonces, pues yo le cedo la palabra un poco a Fray Edgar, que les va a comentar algo sobre el Via Crucis, esta devoción que en toda la iglesia vamos a revivir el Viernes Santo. Es una grande tradición, se hace el Via Crucis, algunos viviente, algunos rezado. No es necesario ir por la calle haciendo, puede ser en cualquier iglesia. Pero bueno, vamos a escuchar a Fray Edgar. En caso de este del Via Crucis, haciendo un poquito de historia, la costumbre de rezar las estaciones es precisamente una costumbre que nace con la comunidad de Jerusalén. Recordar lo que es la vía dolorosa, el proceso de pasión de Jesús, que se le conoció así casi hasta antes del siglo XVI. Probablemente fueron relevantes lo que se hicieron en los primeros siglos, pero la presencia de Francisco, la meditación de Francisco, enalteciendo este fervor al momento de tratar de encontrar lo que significa, lo que es el lugar, la meditación, ya no solo de la pasión de Cristo como un momento especial de redención del hombre, sino ya como algo profundo, se da prácticamente ya hasta la presencia de los franciscanos, estableciendo el Via Crucis cerca de 1342, cuando la custodia de Tierra Santa es dada por parte de la Iglesia a los franciscanos, que regresando al siguiente segmento platicamos un poco de esto. Hacia el siglo XV ya en el Monte Calvario empiezan a reconstruir todo la Basílica de la Crucifixión, todo estos lugares que ahora nosotros podemos ir y visitar, que los franciscanos son los que cuidan y los que precisamente custodian estos lugares donde Jesús estuvo. Esta devoción de Francisco por meditar los lugares de Jesús sigue en vida con los franciscanos. Pero no se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Descubre a la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Escucha cada sábado al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. Sábados 6 de la tarde en tjcatólico.com. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios, y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sopellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame. Domingos 3 de la tarde en tjcatólico.com. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico, aquí en Koinonia Media. Velen y oren, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, sí, estábamos hablando de cómo esta devoción por la pasión de Cristo llevó en un tiempo a los franciscanos a
pues sí, a llegar a estar ahí en los santos lugares, afrontando dificultades, muerte. Fíjense cómo este país, esta región siempre ha estado en conflicto. 3 grandes religiones, sentimos que ahí están nuestros orígenes: el judaísmo, el cristianismo, el islam, y pues todos a veces en conflicto allí, ¿no? Pero bueno, para nosotros lo importante entonces es comprender que no es tanto la devoción a las cosas u objetos que Jesús vio, sino como Francisco era un poco así, le gustaba ver, experimentar, tocar. Bueno, pues la posibilidad de ir a estos sitios siempre está abierta y siempre nos recuerda. Cuando rezamos el Via Crucis, por ejemplo, cuando meditamos en la pasión de Jesús, podemos siempre pensar también en la pasión de tantos hombres y mujeres que mueren en la ignorancia o por las situaciones de violencia, por las guerras, con tanta injusticia, en fin. Estaba leyendo una noticia que los franciscanos tenemos una presencia en Sudán. Curiosamente tenemos algunos frailes sudaneses, o sea, frailes de ahí, de esa región, de ese país, y ustedes se darán cuenta que pues hay un conflicto tremendo. En la parte norte hay musulmanes y están echando fuera, están queriendo sacar de la tierra a los sudaneses que son cristianos. Y allí pues tenemos algunos hermanos nuestros que acompañan a estos cristianos, los atienden, sufren con ellos. Y estaba la noticia de que ellos están rezando el Via Crucis, entendiendo que Jesús, Dios, no quiere la muerte, el sufrimiento del hombre, ni siquiera la quería el sufrimiento de su propio Hijo. Que nosotros somos los humanos los que a veces provocamos este grande sufrimiento, pero que Dios lo acepta, lo asume, se deja martirizar por nosotros, para enseñarnos que hay esperanza, que hay futuro, que nuestro futuro está en Dios. Y bueno, pues esto. Entonces, la Cuaresma, vamos a entrar en la Semana Santa, ya lo veremos la próxima semana. Vamos a vivir juntos estos momentos importantes, los episodios que nos han dado vida, la vida nueva, una nueva posibilidad que nos da Cristo. Entonces, sí, hay que tener el grande respeto y contemplar el dolor, el sufrimiento de Jesús y de tantos hombres y mujeres crucificados también en nuestros tiempos, pero con esperanza. Y aquí está el meollo del asunto. No es el sufrimiento por el sufrimiento, es con esperanza. Es entender que Jesús llegó a esto y nosotros no podemos permitir que su sangre, su muerte se desperdicie. Nosotros no podemos despreciar esta entrega generosa, sacrificada, este sacrificio de parte de Él. Y por eso, en lo profundo, este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa va acompañado de un grande gozo, una grande expectativa. Esta muerte nos da vida. Y bueno, pues será por eso que los franciscanos, tantos santos siempre han sido así un poco jocosos, alegres, no burlándonos de las cuestiones de Cristo, sino en lo profundo te provoca un gozo grande saber que nuestra incapacidad de hacer el bien viene ayudada, socorrida, remediada, redimida con la capacidad infinita de Jesús de hacerlo todo bien y obedecer hasta lo último. Y bueno, de ahí que pues en muchas comunidades religiosas sacan siempre estas cuestiones de los Via Crucis, las Via Crucis, el agua bendita. ¿Y de dónde viene que las iglesias tengamos el Via Crucis? Pues es cosa curiosa. Es una bula que os concedió el Papa Inocencio XI en 1686 a los franciscanos, porque ellos querían en la iglesia representar gráficamente la pasión. ¿Qué sucede? Esta bula se va extendiendo en las iglesias franciscanas. ¿Por qué? Pues por las guerras, los conflictos, las presencias musulmanas no podían viajar para allá. La gente no podía ir a Tierra Santa. Los únicos que han estado en Tierra Santa desde prácticamente 1219, 1220 que llega Francisco, son los franciscanos. Es la presencia ininterrumpida, y lo dice así el padre Pier Batista: es nuestra tarea, nos dice, como franciscanos, custodiar los lugares santos. Fue en la primera tarea que nos dejó Francisco y lo sigue siendo hoy. Después de las cruzadas, los únicos que pudieron permanecer fueron los franciscanos. Por ello el Papa le confirió esta tarea a la orden de recuperar los santos lugares, custodiar a los que viven y reconstruir una presencia católica en torno a los santuarios, hacernos piedras vivas en Tierra Santa y más allá de sus fronteras. Muy bien.
Y bueno, aprovechamos el comercial para recordarles que cuando vayamos a la iglesia, a la parroquia, este Viernes Santo, esa colecta que se hace en esta solemne liturgia en la que también se adora la cruz, se recuerda la pasión de Cristo, su muerte, bueno, esa colecta va siempre destinada a apoyar a la iglesia allí justamente en los santos lugares. Ustedes dirán, no es para mantener a los sacerdotes porque ya hay iglesia, hay obispo, patriarca latino en Jerusalén y hay otros patriarcas católicos, aunque son de diferentes ritos, y también estamos los franciscanos. No es para sostenernos a nosotros, es para sostener el seminario, pero sobre todo las obras sociales que la iglesia y gran parte de los franciscanos llevamos adelante allí. O sea, escuelas, trabajo, tipo cooperativas para la gente, para los cristianos de Tierra Santa, que en medio de musulmanes y judíos a veces vienen un poco martirizados en el sentido de que son maltratados, no pueden tener acceso a buenos trabajos, ni siquiera una buena educación. Entonces la Iglesia Católica, a través de la custodia y del Patriarcado Latino de Jerusalén, buscan siempre apoyar a estas familias, no dándoles todo, pero sí haciendo posible que vivan, que se mantenga la presencia católica en estos sitios, que de otra manera ellos, no podría ser. El instinto es huir, porque pues la situación ahí en esa tierra es siempre de conflicto, siempre difícil. Pero bueno, yo pasando a otras cuestiones para también darle espacio a Fray Miguel a contar chistes. Bueno, eso, no se olviden, la colecta del Viernes Santo para apoyar la presencia de la Iglesia Católica en los santos lugares. Pero bueno, decía, cuando yo era joven, algunas veces he platicado que a mí no me gustaban los viernes de Cuaresma, porque los frailes como que se encargaban de andar poniendo un montón de por sí comíamos re mal en el convento y todo aquello. Entonces en Cuaresma peor todavía. Y entonces hace poco un fraile italiano nos contó un chiste que a mí me gusta porque representa un poco lo que era esas cuestiones. Ahora se los voy a contar yo y después le dejo a Fray Miguel. Los que han ido a misa a San Francisco ya lo han escuchado, pero bueno, este era un convento de monjitas franciscanas que para empezar las penitencias de Cuaresma, además de que pues, no tenían mucho dinero, la superior un día dijo, bueno, pues para hacer más efectiva nuestra penitencia, a las verduritas que vamos a comer les vamos a poner aceite, pero como tenemos poco, vamos a ponerle aceite nada más en lo que dure un Kyrie eleison. Ay, pues todas las hermanas, bueno, sí, alabado sea Dios y así. Entonces bendito ya empieza una y con su ensalada, porque puras hierbas, puras verduras y así nos daban. Y empieza Kyrie eleison y le sirve así y pasa a la otra. Kyrie eleison hasta que llega a Sor Miguelona. Micaela. Sor Micaela. Entonces Sor Micaela dijo, lo que dura un Kyrie eleison, sí. Como era del coro, se agarra Kyrie eleison. Y todas se le quedan viendo, ¿qué? Dijeron un Kyrie eleison. Cada quien elige qué Kyrie eleison canta. Pero el otro no lo cantaron, nomás lo rezaron. Ay, no puede ser. Pues sí, en fin, es a lo que se pueden prestar a veces las penitencias cuando obligamos a los más chicos. No, bueno, fuera de la broma, sí es tiempo para hacer algunos signos que nos ayuden a recuperar el gozo profundo de saber, repito, que nuestra incapacidad siquiera de ser, pensar o desear el bien, es suplida por esta muerte, la muerte de Jesús, su vida, Él que vive resucitado y que nos dice, sí se puede, yo pude, confiando en mi gracia, tú puedes. Venga, ahora sí, unas palabras aquí sabias de Fray Miguel que nos quiere alegrar estos últimos días de la Cuaresma. Estos últimos momentos, digo, no nos vamos a morir. Bueno, no, es que estaba recordando que alguien me dijo el otro día, bueno, ¿y tú por qué no dices nada? ¿Puro chiste sabes o qué? Le dije, bueno, así sabo, pero me gustan más los chistes. Como que el chiste relaja, distiende, desestresa. Y bueno, ya ven que la sociedad en la que vivimos toda estresada estos días. Digo, pues no solamente estos días, sino siempre. Y bueno, realmente yo estoy muy de acuerdo con todo esto de las penitencias que habla Fray Ignacio y el sentido verdadero. De hecho, yo he conocido gente que hace ayunos, no sé, cada 15 días, un día de ayuno. Y sin ningún sentido religioso, solamente con el único sentido de desintoxicar el organismo. O sea que físicamente también tenemos una ventaja con las penitencias, pero más allá de todo ello está el hecho de que al privarte de algo
vas creciendo en la virtud y llegaría un momento en el que no va a haber una cosa de la que no puedas privarte, de la que no puedas renunciar, y eso sería excelente, puesto que te vas haciendo más dueño de ti mismo. Pero bueno, los chistes, porque Silvia Montaño ya nos está presionando. Chiste. Pues se mete un ladrón a un campo, ya no lo dije ese, no, ¿verdad? Se mete un ladrón a un campo, entra al gallinero y se lleva una gallina bajo el brazo. Entonces en eso sale el dueño del campo y le grita: ¡Ey, ladrón! ¿A dónde va con esa gallina? Y el ladrón, mirando a la gallina, le dice: ¡Fuera, gallina confianzuda! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué anda haciendo bajo de mi brazo? Bueno, el otro está un poco muy acá, ¿no? Medio interesante. Un indio se va al registro civil y le dice el del registro civil: ¿es usted casado? Sí, señor. ¿Con prole? No, señor, con Lupe. Prole quiere decir hijos. Ah, sí, tengo un prolo y una prola. Bueno, Miguelón. Dios bendito, sí, Miguel. Señor. Bueno, avisos. Un prolo y una prola. Pues para bueno, oficios cuaresmales. Queremos agradecer a todos los que de alguna u otra manera nos apoyaron para el curso 0. Fueron poquitos muchachos, pero no eran muchos, pero eran machos. Más bien machas, machas, ¿no? Puras mujeres, y muy bien, el grupo muy Bueno, atento. no, hubo un hombre, ¿no? ¿Quién era Alejandro? Pero bueno, muy bien. También a todos los que en estos días pues van a salir de misiones y demás, a todos les deseamos una fructífera Semana Santa. Y nos vemos la próxima semana. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.